con muchos pacientes, Eymar y Alfonso desde Cartagena. Yo, como les decía al principio, desde Montería en Baleja Centro de Bienestar, y Eymar desde Lifestyle y su centro de atención. Hemos estado realmente interesadísimos en comenzar a trabajar juntos el análisis y tratar de sacar, y hemos conversado 1000 veces, de sacar un mapa genético de microbiota en Colombia. Sé que se nos suena grandísimo, Eymar, sé que es una meta enorme, pero bueno, esto es un granito que estamos poniendo de a poquito. Entonces, Eymar, te dejo con estos muchachos y bueno, coméntanos tu experiencia. Bueno, muy buenas noches a todos los amigos. ¿Me escuchan, Libardo? ¿Se escucha bien? Perfecto, Eymar. Perfecto. Yo quiero darle primero gracias a todas las personas que se han conectado, porque sé que hay personas de fuera de Colombia, no sé si hay personas de Perú, había personas de Costa Rica, había personas también de Colombia, y cada uno, lo lindo de esto es que hay personas que tienen de muchas especialidades médicas, inclusive tenemos también una amiga nefróloga que por ahí se alcanzó a conectar, y otros amigos que hacen, que no solamente son médicos, sino que también son nutricionistas o manejan toda esta área. Entonces, yo quiero a ustedes, más que agradecerles, felicitarlos, porque creo que tanto ustedes como nosotros vamos a ser pioneros de este análisis en la aplicación, no solamente en nuestros consultorios en nuestros países, sino en toda Latinoamérica. Y así como de pronto lo está diciendo el doctor Libardo, que el doctor Libardo lo presento, él es médico deportólogo, especializado en todo este tema, así que él tiene también toda la experiencia en todo el manejo de pacientes. Quiero que también hacerle extensiva esta invitación a todos los amigos fuera de Colombia que nos están acompañando. Y yo lo que voy a hacer es de todo esto que estamos, no sé si ustedes es primera vez que van a una charla de microbiota intestinal o si ya han tenido alguna experiencia, pero quiero decirles que la conexión del cerebro es intestino-cerebro, microbiota intestinal y los intestinos, por supuesto, es algo que me tiene fascinado. Y en el primer momento que empecé a hablar con Alfonso, yo dije, pero Alfonso me está hablando así, no sé cuántos se sienten ahora así como la NASA, como que no entiendo nada de lo que me dice, pero después empecé a entender, bueno, ¿y este análisis qué me brinda? Porque, ¿qué me da? Porque entre otras cosas ahora el estudio es un poco costoso porque nosotros manejamos la prueba, la tenemos que hacer Eymar, qué pena, te estamos perdiendo. venido implementando el análisis de la microbiota intestinal en nuestra práctica médica y en lo que nosotros hacemos. Como les dijo el doctor, no tengo ningún conflicto de intereses, solamente tengo ganas de conocimiento y de compartir esta experiencia con ustedes. Y vamos a ir viendo esto, por qué nosotros solicitamos el análisis de la microbiota intestinal. Después vamos a ver rápidamente, esto va a ser corto, así que presten atención, estén oídos todos, porque quiero que ahora veamos la parte práctica de todo esto, el cómo nosotros como profesionales de la salud podemos darle esta interpretación básica a este estudio y cómo aplicarlo al objetivo que queremos con nuestros pacientes, y por supuesto las conclusiones. Recuerden que el estudio del análisis de la microbiota no es un estudio diagnóstico. No podemos diagnosticar patologías con el análisis. Simplemente lo que hacemos es un apoyo de un diagnóstico o una impresión clínica que nosotros queremos ante ese paciente, y esto se convertiría como un apoyo de ver o visualizar lo que nosotros queremos ver más allá de ese paciente. Pero yo creo que en un momento la microbiota intestinal va a empezar a precisamente a darnos pautas un poco más claras y específicas, y cada día se está investigando mucho más acerca de eso. El análisis de la microbiota intestinal, ustedes ven ahí que tiene múltiples aplicaciones y múltiples beneficios hacer un análisis de microbiota intestinal. Desde el momento en que está el reporte del paciente, después con ese reporte cómo nosotros vamos construyendo experiencia, cuando lo empezamos a ver los análisis, la historia clínica de nuestro paciente, con los análisis empezamos a comparar también diferentes pacientes. El análisis de la microbiota intestinal quizás no es para todo el mundo. Ahora en estos momentos el costo es muy elevado, pero sí quiero decirles que
hay situaciones en las cuales siempre pienso en hacer un análisis de la microbiota intestinal de los pacientes. Y dentro de la experiencia, pues yo simplemente le digo a los pacientes que está esta opción para saber en este momento cómo está tu microbiota intestinal y poder tener una visión más general de lo que está pasando ahora, y se les explica y los pacientes toman la decisión en conjunto de hacerse el estudio. Quizás apuramos en algunas patologías más que sí hay la necesidad de hacerlo, pero siempre es consensuado, por supuesto, con el paciente, mostrándole la realidad del análisis en ese momento que se va a hacer. Entonces, los procesos inflamatorios intestinales, la permeabilidad intestinal, el metabolismo, el riesgo cardiovascular, todo el tema autoinmune, cómo el árbol genealógico, cómo organizar precisamente la microbiota impacta sobre el núcleo familiar o sobre la herencia que tenemos, cómo también la intolerancia digestiva, el sueño e inclusive también la absorción de algunos fármacos como las vitaminas. Aquí simplemente les voy a hacer como un recorder rápido para que ustedes sepan qué buscamos con este análisis, que haya un resultado personalizado, la tendencia de saber de que promover, como dice aquí también con tus pacientes, un seguimiento que sea progresivo con múltiples pruebas y probióticos personalizados para saber exactamente qué es la necesidad que nosotros debemos darle a este paciente. Por lo otro, también, pues nada, se genera una base de datos que ustedes van organizando con los pacientes, y esto sí es un trabajo que tenemos que ir haciendo, y de hecho queremos irlo construyendo y saber cómo esos resultados en otros sitios diferentes, porque inclusive acá mismo en Colombia, donde estamos nosotros, la microbiota intestinal quizás que está en el interior del país no es lo mismo la que está acá en la costa donde estamos nosotros o el sur. Entonces la idea también es construir evidencia en la cual nos digan cómo está la microbiota de todos los pacientes. La inflamación también, controlar la inflamación, restringiendo todos los niveles de estas bacterias y los metabolitos, como dijimos, el butirato, los ácidos grasos de cadena corta, etcétera, etcétera. Y bueno, la intolerancia alimentaria también es una forma de poder saberlo. Acuérdense que nos abre más el panorama. En cuanto al metabolismo, ya lo habló Alfonso y ahora vamos a hacer un ejercicio con ustedes para reconocerlo. La salud cardiovascular, y fíjense y escúchenme esto, hoy estamos a 20 de mayo del 2021, pero creo que muy pronto, nosotros aquí nos estamos adelantando 5 o 10 años. Por supuesto que el estudio de la microbiota, del análisis, se está afinando cada vez más, pero se ha visto que el análisis puede darnos una proyección de la posibilidad de riesgo cardiovascular más pronto de un simple análisis de laboratorio o un colesterol o un triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, eso es fascinante saber de cómo a futuro, revisando los pacientes, pueden desarrollar enfermedades a futuro. Eso es fantástico. También el tema de autoinmunidad, que vemos inclusive, como lo mencionan, pacientes autistas, revisar todo este tema de que puedan desarrollar enfermedades celíacas autoinmunes. Como dijimos, obtener la información de toda la parte de las bacterias con el árbol genealógico, problemas de permeabilidad intestinal, la absorción de las vitaminas también podemos tener un panorama, inclusive las hormonas del sueño también, como la GABA, la serotonina, saber los niveles estos cómo están y poder nosotros en algún trastorno del sueño determinar si podemos, además de todas las cosas que hacemos utilizando algunas indicaciones, por supuesto también desde la microbiota, cómo podemos aportar a eso. Y quiero que presten atención a esto y espero no demorarnos y cansarlos. Nuestra clínica se llama Lifestyle Medicine, medicina de estilo de vida, que es la especialidad que hacemos nosotros. Y quiero que ustedes darles como unas ideas, porque la idea es que ustedes en esta noche se pueden llevar unas ideas para que ustedes vayan desarrollándolas. Y quiero decirles que esta es mi experiencia, la experiencia de Libardo seguramente va a ser otra, la experiencia de los amigos que nos acompañan como nutricionista va a ser otra, como médico otra, como pediatra va a ser otro, como neurólogo, como gastroenterólogo va a ser diferentes tipos de experiencias. Yo les voy a hablar desde mi experiencia simplemente para abrirles el panorama de este tema y que ustedes puedan ir pensando cómo incorporarlo. Primero, por supuesto, el ingreso al programa. Es importante, bueno, todo paciente que entra a nuestra clínica, a nuestro consultorio, nosotros vemos la necesidad y ya tenemos unos programas prearmados donde les ofrecemos los servicios. Vemos qué persona es candidata para hacer el análisis. No hay un criterio que uno diga, estos pacientes sí o sí tienen que hacerse el análisis. Yo creo que para hacer de entrada, yo no pienso solamente en la prueba de la microbiota intestinal, solamente algunas patologías. Por ejemplo, en estos casos que tengo una paciente que tuvo anorexia nerviosa y la prueba de la microbiota intestinal nos mide ese eje
de una forma característica y quizás en ese paciente yo sí pensé y se la envié la prueba y estamos esperando los resultados. En esas enfermedades que hay una conexión muy evidente del eje intestino-cerebro, como es la anorexia nerviosa, el estado de la persona psiquiátrico junto con el comportamiento de los hábitos alimentarios. Es fascinante. Paciente, por supuesto, estos resultados, como dijo, lo hace, llevan un tiempo de venir y regresar. Luego de estos resultados, nosotros lo interesante de esto es que el grupo que tenemos nosotros del análisis de la microbiota intestinal es un grupo que viene con unas mediciones que son creadas en base a la idiosincrasia nuestra latinoamericana, de la comida del arroz, de los frijoles, de la yuca, el ñame, aquí que tenemos en la costa. Y por supuesto lo interesante es que cuando tú vas a recibir este análisis, vas a recibirlo filtrado precisamente con la experiencia que hemos recolectado de otros análisis de saber cómo se comporta la microbiota, en este caso colombiana. Entonces, esos resultados son analizados y nos llegan los resultados muy bien detallados que inclusive hasta el paciente, sin necesidad de que el médico se lo prescriba, pacientes que quieren hacérselo pueden acceder porque el resultado es bastante entendible. Una vez que tenemos esos resultados, miramos la historia clínica, la evolución del paciente y tratamos de con ese análisis darle la mejor prescripción nutricional del paciente o inclusive del estilo de vida. Quiero decirles que la medicina de estilo de vida tiene 6 pilares y creo que aquí hay varios colegas que practican la medicina de estilo de vida, que no solamente nutrición, es dormir bien, hacer actividad física, evitar el estrés, bueno, todo un conjunto de cosas de estilo de vida que mejoran la salud del paciente. Luego, cuando ya hacemos la intervención y lo charlamos con el paciente, nosotros armamos un plan. Y ese plan es un plan nutricional que es la base, pero también lo armamos un plan con otras intervenciones para ver cómo progresa ese paciente, que sería la parte del seguimiento y control. Luego de que ya instauramos ese tratamiento específico, personalizado, porque acuérdense que la microbiota de ese paciente es única, nadie más la tiene, por supuesto vemos cómo van esos resultados. Y esos resultados lo podemos confrontar con otro estudio de la microbiota intestinal, pero yo les digo que hasta este momento lo hacemos inicialmente con la bioimpedanciometría, que es el estudio que hacemos nosotros para la medición de los porcentajes de músculo y de grasa, y voy viendo cómo va progresando mi paciente. Es fantástico cómo con esa intervención personalizada yo puedo decirle, mira, esta fruta sí, o vamos a hacerle este cambio acá, porque a veces prescribimos de una forma general y no tenemos la visión de lo que está pasando en la microbiota. Luego, con esos resultados, por supuesto, vemos si el paciente mejoró, nosotros ajustamos nuevamente el programa y otra vez hacemos nuevamente digamos que, por decirlo así, nosotros nos llenamos en nuestra clínica con experiencias de pacientes y con eso mismo hacemos algunos ajustes de pronto a futuro del programa, haciéndolo lo más personalizado. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Siempre que voy a hacer el análisis, el paciente debe escribir qué está comiendo, cómo se está sintiendo. Eso nosotros lo llamamos el registro de análisis de microbiota intestinal, que eso cuando ustedes lo envían a sus pacientes y si quieren hacerse el análisis con nosotros, nosotros le mandamos porque es importante saber qué está comiendo el paciente, cómo es su actitud, qué patología tiene, cuáles son los horarios de las comidas, cómo está su nivel de estrés o cómo está su parte emocional, si está haciendo la actividad física o no. Entonces, a través de un link, nosotros el paciente va llenando en línea todos estos requerimientos y nosotros después, cuando llega el resultado, que es la segunda parte de tomar la muestra del paciente, ya con las indicaciones que nos dijo el doctor Alfonso, de una forma sencilla y práctica. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con los pacientes en cuanto a la toma. Acuérdense que esta muestra no se puede congelar como la muestra de popó que normalmente hacemos, es una cosa que vamos aprendiendo. Entonces, vemos cómo después de enviarle el registro, hacer el análisis, nosotros, esa es como la etapa inicial que hacemos. Entonces, cuando ya recibimos ese análisis, fíjense ustedes que aquí ya nos da un panorama de lo que nos decía un poco Alfonso. Estos son nombres de bacterias que son difíciles de aprender, se les cuento. Yo hay bacterias que apenas las estoy conociendo y me estoy volviendo amigo de ellas. Pero básicamente aquí en este grupo que es la del rango Phylum, ahí podemos ver
que los firmicutes están aumentados y que los bacteroidetes están disminuidos, donde el rango normal siempre va a haber una referencia para que ustedes vean es de 40 a 60 y acá está en 71, o sea que está aumentado. Y los bacteroidetes están disminuidos. Esto ya nos da cuenta que, por ejemplo, el proceso metabólico del paciente, sabemos que este paciente tiene una tendencia a estar un poco con exceso de peso y sobre todo de grasa, de porcentajes de grasa aumentado. En cuanto, esto es un resultado de un paciente, porque estábamos investigando cómo esto está afectando a su síndrome de intestino irritable, o si tenía alguna afectación inflamatoria porque le daban alimento y no sabían. El análisis te da los niveles de butirato también y sobre todo las bacterias detectados dentro del rango normal, pero si ustedes se dan cuenta que esto está súper elevado, está mucho mayor y la idea es que en rango normal siempre esté en ese rango para poder mantener el equilibrio que nosotros queremos. Pero en términos generales ustedes se dan cuenta que el promedio de butirato está un poco por encima de lo normal. Y acá el propionato, que es otro ácido graso de cadena corta, que es el que nos mantiene ese equilibrio, ese moco intestinal que evita la permeabilidad y que además produce procesos inflamatorios y todas estas cosas, por supuesto que también en este caso está por un rango que está normal. Si ustedes se dan cuenta, el promedio está normal, ¿sí? Y por supuesto las poliaminas que también nos estaban hablando, está un poco aumentada y las poliaminas pues nos pueden dar un rango de beneficio para esta propiedad inflamatoria, pero a la vez también si está en exceso pues no es recomendado, ¿de acuerdo? Entonces nada, el mismo estudio da esta interpretación del cuántos son las especies y las bacterias que hay, y fíjense ustedes que deben controlar, por ejemplo, que dice que lo potencian las manzanas, las alcachofas, los granos integrales, la cebolla, los puerros, las patatas dulces, ya que un alto nivel se asocia con mayor riesgo de desarrollo del síndrome de intestino irritable. Entonces, estas recomendaciones hacen que nosotros cuando demos, porque siempre damos un plan bajo en FODMAPs, que es un tipo de dieta que hacemos para los pacientes de síndrome de intestino irritable, que ahora con la pandemia hay un montón y yo sé que a ustedes les ha llegado también, por supuesto que damos una referencia un poco más específica de lo que necesita porque el listado de FODMAPs es grande y si hay nutricionistas que me están escuchando, ustedes saben que hay un rango de FODMAPs. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Señora, vaya probando y me va diciendo y le vamos haciendo el cambio. Quizás con el análisis vamos a ser un poco más específico y quizás a insistir en una fruta determinada que pueda aumentar ese nivel de bacterias que necesitamos o el déficit que se encuentre, ¿sí? Entonces, en cuanto a la intolerancia de este paciente, fíjense ustedes que el Faecalibacterium está elevadísimo y el lactobacillus dice pues, que está en el rango normal, pero todas estas bacterias, el lactobacillus, por ejemplo, aquí nos muestran, y esto es lo que quiero llegar, por lo menos este paciente yo en un principio estaba pensando en hacerle un tipo de dieta que no tuviera gluten, pero por un determinado tiempo, que es la fase que utilizo yo para intestino irritable, de un mes y medio máximo. Pero fíjense ustedes que esta paciente resulta que tenía microbios que estaban súper elevados y que eran difícil digerir el gluten. Entonces, en este caso, en este paciente, yo ya con el análisis sé que tengo que modificar lo que yo estaba pensando hacer en un principio, que estaba ciega. Ahora puedo verlo y decirle a la señora, mantengamos un poco más los alimentos sin gluten, por lo menos por 2 o 3 meses más, porque al reincorporarlos vemos que esta persona todavía no tiene una microbiota intestinal suficiente para poder digerir ese gluten que se está comiendo. Entonces, esto es fantástico porque a mí inmediatamente me cambia absolutamente todo el rango terapéutico que tengo que hacer con mi paciente. Por supuesto, hablemos un ejemplo. Si es el caso de Libardo, que tiene un paciente que está haciendo actividad física, el estudio de la microbiota va a mirar cómo está el metabolismo de ese paciente y él puede decirle, mira, este es el plan nutricional o esta es la actividad física que más te conviene porque sabemos que el ejercicio modifica la microbiota intestinal, pero la microbiota también ayuda al rendimiento del ejercicio físico a través de una visión de las bacterias que están contenidas allí. Entonces, la aplicación de cada especialidad, cada nosotros lo vamos formando y lo vamos haciendo. Y de hecho, la idea es que nosotros tengamos estos encuentros y que empecemos a buscar segmentos en los cuales podamos hablar de temas específicos para que ustedes puedan aplicarlo a su práctica médica. Bueno, aquí inclusive ya podríamos ver que entonces este paciente yo pensaría que inclusive, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, mi recomendación es hacer una dieta baja FODMAPs, pero también a la vez también que el gluten no lo pruebe por un tiempo, porque normalmente tendríamos que ir reincorporando por un tiempo más del que yo pensaba. Pensaría en utilizar un probiótico específico de la bacteria por el cual mejore
que aquí les voy a decir el nombre de la bacteria, en este caso puede ser Bacillus enterococcus o inclusive hasta los mismos lactobacillus, utilizarían probióticos de esos para tratar de mejorar la digestión del gluten y evitar los síntomas. Aplicaría medicina de estilo de vida con este paciente más específico en ese rango nutricional, sabiendo que el metabolismo de este paciente, por supuesto, con esta variación de firmicutes con bacteroidetes, necesitamos que el paciente duerma lo suficiente, que deje los ultraprocesados, que empiece a comer, a alimentar más con fibras y con fibras de origen vegetal y disminución de la carne. Y por supuesto el uso del antibiótico también, que es una cosa que vemos muy comúnmente. Y por supuesto luego de eso le haría nuevamente un control. Aquí simplemente quiero, ya con lo que hemos visto, sabemos que aquí voy a hacer un comparativo simplemente para que ustedes vean lo lindo que es esto, lo chévere, que es que estos son diferentes tipos de pacientes. Yo no sé si alguien quiere abrir el micrófono ahora y contestar. De estos tres tipos de pacientes, sabiendo que la relación de firmicutes con bacteroidetes es de 2 a 1, básicamente, este primer paciente, ustedes qué creen que estaría? ¿Estaría en sobrepeso, o estaría normal o estaría alterado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaría bien o estaría mal? Que podría estar Hola. con sobrepeso. Claro, podría estar con sobrepeso. Vamos a ver. Sí, exactamente. Este hombre de 34 años que está con un sobrepeso ligero. Ahora, veamos con este rango que está un poco más normal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Este paciente está en exceso de peso o puede estar en un peso normal? ¿Qué piensan ustedes? A ver, está una relación buena. ¿Qué dicen? Sí, pero igual, pues si la relación es 2 a 1, podría seguir estando también con algo de sobrepeso. Claro, bueno, en este caso fíjense ustedes que el paciente está controlado de 30 años. La relación es 2-1, pero con las variaciones que tiene. Entonces, aquí lo importante es saber exactamente el estado del paciente junto con el análisis de la microbiota. Por supuesto que siempre el bacteroidete está un poco más arriba, quizás no mucho la diferencia, pero se mantiene en un rango muy cerca, porque si ustedes se dan cuenta, la relación es muy amplia. Y en este pacientito, ¿ustedes qué creen, no? ¿Estarían sobrepeso o estarían normal? Creo que aquí se parece como al primero, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver, los escucho. Estarían sobrepeso también, ¿no? Porque la relación del firmicutes está aumentada. Entonces, ¿qué pasa? Y esto ya para finalizar, quiero que ustedes vean, yo lo veo desde mi punto de vista metabólico, del punto que yo soy nutricionista también, manejamos un programa de sobrepeso, obesidad. Entonces yo veo, fíjense ustedes, este es un paciente que se hizo una microbiota ya hace unos años, pero quería hacerles esta relación, fíjense ustedes que era la persona que nos estaba hablando ahora la doctora, de que fíjense ustedes que la microbiota intestinal con la intervención sí cambia, inclusive a los 4 días. Es increíble cómo tú modificas inmediatamente la microbiota intestinal del paciente. Fíjense ustedes que este paciente que estaba con 85 kilos tenía una proporción de firmicutes mucho mayor, y ya después de un tiempo, aproximadamente en 4 meses haciendo una intervención, este paciente de 34 años, no es diabético, pero sí estaba en sobrepeso, se logró mejorar su porcentaje de firmicutes haciendo una relación más parecida a 2:1, y el paciente, fíjense ustedes, que mejoró su peso haciendo la intervención respectiva. La relación aquí ya estaba casi que pareja, si se dan cuenta. Entonces, es fantástico esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, le voy a hablar de mi experiencia, lo que yo hago en mi clínica. Este es parte de nuestro portafolio de servicios. Tenemos un programa muy lindo de control metabólico, de programación fetal y también de reversión de la diabetes, como en varios pacientes. Bueno, yo lo tenía el programa así, pero desde que llegó el análisis de la microbiota se me partió la cabeza en dos y empecé a pensar, bueno, este análisis me va a abrir un poco más el campo con algunos casos específicos, inclusive de pacientes que tú ves que, porque llegan pacientes que quieren subir de peso y ese paciente no logra subir de peso, haciéndole todos los laboratorios, mirando cómo está su metabolismo, tiroides, todo el cortisol, todas estas cosas, tú ves que están normales el paciente. Entonces la microbiota nos puede dar un espacio, no diagnóstico, pero sí abrirnos la mente y decir, bueno, la cosa de pronto está por aquí. Entonces, el análisis de la microbiota intestinal ahora mismo hace parte de nuestro portafolio de servicios, así como también lo está haciendo Valeja en Montería. Y queremos que muchas personas más se sigan sumando a que puedan ofrecer esta prueba con todo el respaldo científico que le estamos ofreciendo nosotros. Por supuesto que este es un crecimiento en conjunto, porque la experiencia de ustedes, la idea es que juntamos todas las experiencias en cuanto a análisis de microbiota para ir formando un mapa genómico
colombiano y por supuesto que de ahí en adelante nosotros hasta podamos publicar. Aquí somos 19 personas y la idea también los invito a eso, que desde su experiencia también podamos unir grupos científicos para saber cómo nos está yendo o cómo estamos haciendo las cosas y qué resultados tenemos desde la visión de el análisis de la microbiota intestinal. Bueno, nada, esto es lo que quería decirles. Muchas gracias por su participación. De verdad que estoy súper feliz y súper emocionada por esto. Bueno, aquí están me pueden seguir en las redes también. Para todos ustedes esta presentación va a estar en mi canal de YouTube, así que escríbanme o las personas que están acá, tengo su correo electrónico, por favor, me lo pueden hacer. Ahora llega el momento, doctor Libardo, muchas gracias a ustedes por este momento. Ya inmediatamente les dejo la... preguntas que tengamos a